El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando alcanzó el mandato en 2018, llegó a la presidencia con un partido político totalmente nuevo, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y logró consolidar una mayoría absoluta, pero no calificada en el Congreso, tras las elecciones de 2018 y 2021. Les cuento que López Obrador es el primer presidente mexicano desde la década de los 90 que logró mantener un balance de fuerzas favorables en el Congreso y no perder poder de fuego luego de las elecciones intermedias de 2021. López Obrador recibió un claro respaldo en las urnas con el 53% del total de los votos, no así su partido para la integración del Poder Legislativo, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que recibió en las urnas el 37.3% de los votos para la Cámara de Diputados y con sus aliados llegó al 43.6% y 37.5% para el Senado en la República, sumando con sus aliados de coalición el 43.7%, por debajo del 50%. En cambio ahora, con el triunfo de su compañera Claudia Sheinbaum como presidenta, así como con el Parlamento, en la Cámara de Diputados conformada por 500 legisladores, Morena tendría, se dice, entre 233 y 251, así como sus aliados, el Partido de los Trabajadores, 46 y 52, y el Partido Verde Ecologista de México entre 67 y 77, según un conteo rápido. Con estos números, el bloque contaría con entre 346 y 380 asientos de los 500 en la próxima legislatura. En cualquiera de los dos escenarios, esto significa que Morena y sus aliados alcanzarían la mayoría calificada de 334 votos que se requiere para hacer reformas a la Constitución. Y seguimos hablando, es importante que sepan estas cifras. En el Senado, conformado por 128 legisladores, Morena tendría entre 57 y 60. El Partido de los Trabajadores entre 9 y 13 y el Partido Verde Ecologista de México entre 10 y 15, según el conteo rápido. Ahora, según ese conteo, el bloque favorable a Sheinbaum en el Senado llegaría a entre 76 y 88 asientos. En el primer escenario no alcanzaría la mayoría calificada de 85 votos, pero en el segundo escenario contaría con 88. Es decir, sí superaría el umbral necesario para reformar la Constitución. Entonces, en la elección del 2 de junio de 2024, Morena, además, Partido de los Trabajadores y Partido Verde Ecologista de México, en conjunto ganaron 27 de los 33 distritos electorales locales en lo que se divide la capital del país. En 2021, estas tres fuerzas sumaron 19, es decir, 8 menos. Recordemos que la mayoría absoluta se establece cuando un porcentaje de votación corresponde a la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación. En el reglamento para el gobierno interior del Congreso en México se establece en su artículo 158 que todas las votaciones se verifican por mayoría absoluta, salvo los casos que la Constitución y el propio reglamento especifiquen una mayoría calificada que deberá estar constituida por las 2/3 partes de los votos y aparentemente Claudia Sheinbaum y su coalición están entonces en esta posición de tener esa mayoría. Ahora, luego de las elecciones federales, Morena y sus aliados lograron una victoria parlamentaria. Veamos cómo se estructura esta institución mexicana. Vamos a ver. Según datos rápidos del Instituto Nacional Electoral, la Asamblea Nacional de la República tendrá la mayoría de los escaños pertenecientes a Morena, que alcanzaría entre 233 y 251 diputados. Estamos viendo ahí entonces un gráfico que ayuda a comprenderlo. En total, la coalición logrará un mínimo de 346 diputados, un máximo de 380 legisladores y entre 57 y 60 senadores, por lo que se coloca por encima del mínimo necesario de 334 para impulsar iniciativas o reformas constitucionales como las que pretende concretar la Cuarta Transformación. El PAN, que es un partido de derecha que estuvo en la coalición contra Sheinbaum, es la segunda fuerza política en el país, con 64 a 80 diputados, además de 19 a 22 senadores. En tercer lugar está el PRI, el tradicional, el histórico PRI, el Partido de la Revolución de México, que incluye 41 diputados y 18 senadores. Son cifras, por supuesto, que producen de repente alguna inquietud, pero es bueno que lo sepan para que vayan manejando esto. A lo largo del programa iremos detallando características de esta cantidad de asientos en las curules. Pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes, bueno, quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también logró mayoría parlamentaria, así como en gobiernos e instituciones locales que le permitirán gobernar con menos limitaciones que el actual mandatario López Obrador. Pero hay grandes desafíos. Así que nos preguntamos, ¿qué pasará? La primera opción que tenemos para responder son 4 opciones. La primera es, alcanzará éxito. La segunda opción, oposición lo impedirá. Tercero, obstáculos injerencistas.
Y cuarto, respaldo popular. Esas son las 4 opciones. Ustedes responden a alguna de ellas. Si no ha participado, aún puede hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Hoy vamos a tratar de tener 2 invitados en el transcurso del programa para que nos ayuden a entender esto mejor desde dentro de México. Entiendo que la primera entrevista es vía telefónica, ¿cierto? Ah, mira, los tenemos ahí, qué bueno, qué maravilla. Eso sí es fabuloso tenerlos en pantalla. A veces tenemos que entrevistarlos vía telefónica, pero muy bien que los tenemos a los dos. Bueno, Gustavo Rentería, periodista y analista político, y a Darío Salinas, profesor emérito de la Ibero e integrante de esta red de derechos humanos. Qué bueno que los tenemos a los dos. Ya hice una introducción. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna precisión de lo que acabo de decir o seguimos adelante con la apreciación. Creo que Rentería tiene muchas ganas de hablar primero, ¿no? Adelante, Rentería. Con mucho gusto, Luis Guillermo, te mando un fuerte abrazo desde el norte del continente. Un fuerte abrazo al gran auditorio de Telesur. Es un honor poder comunicarnos desde la Ciudad de México para toda tu amplia audiencia. Bueno, has hecho un buen análisis introductorio sobre el tsunami político que vivimos ayer los mexicanos. Bien lo dices, en 2018, con un partido nuevo, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento para llegar al Palacio Nacional, visitó ejido por ejido, pueblo por pueblo, municipio por municipio, estado por estado, varias veces todo el país, y conquistó las presidenciales. Y ahora, 6 años después, su compañera de lucha política, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, se convierte en la primera, o se convertirá en la primera presidenta de la República en 200 años de vida independiente. Le ganamos a los Estados Unidos, le ganamos a Canadá, a muchos países de Centroamérica y del sur del continente. Y efectivamente, los números que has presentado, yo los resumo de esta manera. Le va a alcanzar a la primera presidenta de México, del Movimiento de Regeneración Nacional, junto con sus aliados el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, para tener mayoría calificada, 2/3 partes en el Senado y en la Cámara de Diputados, que le van a permitir hacer cambios a la Constitución. Y por si fuera poco, nuestro mapa se divide en 32 entidades. Ella va a empezar a gobernar con 24 entidades, 24 de 32. Y por si fuera poco, la distancia con su más cercana competidora, que representaba a la derecha por los partidos PRI, PAN y PRD, la diferencia entre el primero y el segundo lugar son 30 puntos porcentuales. Además de ser la primera presidenta, tendrá la mayor distancia y, por si fuera poco, con el mayor número de votos jamás conseguidos en nuestra historia. Creo que estamos viviendo un momento histórico, fundamental, y claro, a unas horas de haber cerrado las casillas, pues en México, por un lado, hay mucha alegría, hay mucha fiesta, pero por otro lado, hay mucha tristeza por parte de los grupos de la derecha que pues lamentan que su candidata no dio el ancho, mi muy querido Luis Miguel. Bien, Rentería, gracias, pero vamos a escuchar también a Darío Salinas, profesor emérito de la Ibero, integrante de la Red de Derechos Humanos, a ver cómo percibe él lo que acabamos de escuchar de tu parte y de la mía. Un complemento, Darío, por favor. Sí, muchas gracias. Un saludo a este programa de Telesur y por supuesto la posibilidad de compartir algunas reflexiones ahora prácticamente de tener los primeros resultados. Yo creo que hay que decir que en primer lugar, estando de acuerdo con el colega que me acaba de preceder, creo que esta geografía política es exacta. Esa me parece que es la manera en que la correlación nos deja después de los comicios de ayer, considerando, y esto no quiero dejar de señalar, que apenas hoy por hoy son 21%, o por lo menos hasta anoche, de las casillas computadas, de manera que el resultado y el registro final lo tendremos el día miércoles. No obstante, me parece que ya hoy es absolutamente indiscutible el triunfo de la plataforma programática encabezada por Claudia Sheinbaum,
prácticamente en todos los registros y también incluyendo la propia candidatura de Morena y sus aliados en la Ciudad de México. Ahora, me parece que es importante señalar algo que debe subrayarse a mi entender. El momento político electoral vivido ayer es ciertamente un hecho histórico, pero es histórico no solo por el resultado, no solo por los márgenes con los cuales se proyecta desde ahora el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, sino porque esta contienda electoral está en el proceso de una profunda transformación que ha vivido en el reciente sexenio México. Y por ello mismo, el carácter de los objetivos políticos en pugna ayer tuvieron y seguirán teniendo un valor extraordinariamente relevante en su sentido estratégico. Es casi un referéndum lo que ayer vivimos bajo el ropaje electoral. Y eso significa que o se garantizaba sustantivamente la continuidad de las transformaciones impulsadas por la Cuarta Transformación, o se frenaba para retrotraer todos sus avances durante los últimos 6 años. Yo quiero decir que, digamos que la derecha, eso que se llama oposición democrática, que es la derecha, no ha logrado mostrar, no alcanzó a mostrar al país una oferta y una plataforma programática articulada. Desde el primer momento, su trabajo fundamental estuvo orientado a descarrilar el proceso de la Cuarta Transformación y además el tenor con que enfrentó este proceso que culminó ayer en términos estrictamente electorales. Y yo creo que esto hay que señalarlo porque es muy importante, porque ha ido aparejado de una guerra mediática mercenaria, sucia, bien sucia, como dirían los opositores de la Cuarta Transformación, y efectivamente allí hicieron estragos, por lo menos en un escenario que no logró prevalecer, pero debe estar atento para los próximos días. Bien, Darío, danos chance de que la respuesta sea más breve para que nos dé chance de hablar bastante, ¿no? Con todos los elementos. Gracias, Darío. Fíjate que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se ha consolidado como la principal fuerza política de México tras ampliar las gubernaturas también que controla en todo el país en las elecciones organizadas de 2018. El movimiento que lideró el presidente Andrés Manuel López Obrador triunfó con el 54% de los votos y se convirtió en ese momento en el presidente con mayor respaldo de la historia política mexicana, aumentando su poder en las 32 entidades federativas al pasar de gobernar 4 estados del 2018 a 24 en los actuales comicios. Morena afianzó su expansión territorial hasta llegar a las elecciones de este domingo, en las que ha logrado mantener la presidencia de la República de la mano de su candidata Claudia Sheinbaum, quien ha triunfado con más del 59%, vale decir, más que López Obrador de las votaciones. Bien, regreso con Rentería y con Darío Rentería. A ambos les quiero hacer una pregunta que creo que es importante antes de que se me olvide. Hay palabras que se han utilizado en el escenario progresista, transformación. Pero mi pregunta es, ¿son de izquierda? ¿Es una revolución? ¿O es transformación? ¿O es progresismo? ¿Cómo llamarían ustedes esto? Porque es interesante, ¿no? Fíjate, Luis Guillermo, en primer lugar, yo celebro que un profesor universitario de una casa de estudios privada como la destacada Iberoamericana se exprese como se ha expresado. A mí me da gusto que se haga reflexionar, que se haga pensar a los jóvenes que están en la educación superior. Sí, las frases que ha construido Andrés Manuel López Obrador son frases populares. Aquí las tachan de populistas. Son frases verdaderamente cercanas a la sociedad. Por muchos años tenemos un problema estructural de inequidad, donde llegó a vivir en México el hombre más adinerado del planeta, pero también había gente que vivía con un solo $1 al día. Y tenemos unas clases medias cada día más golpeadas, que son, por cierto, las que pues atrajo la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Y qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, Luis Guillermo, amigos de Telesur, en su discurso? Por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a combatir la pobreza y barrerla como se barren las escaleras de arriba para abajo, porque él decía, estaba en la estructura de nuestro país diseñada para que se robara desde arriba
y eso salpicaría a los de abajo. Y él cambió, invirtió la pirámide. Ahora el dinero, él dice que no nos robamos, se le entrega a la gente en fórmulas de despensas. Ahora, Rentería, apoyos, escúchame una cosa importante. Eso está bien, eso está dentro del discurso de la campaña. Pero ahora concretamente, ante el resultado y ante la conformación del Parlamento, ¿cuál es la capacidad de gobernanza que tiene Sheinbaum? O sea, ¿qué va a hacer ella que no hizo Obrador con esta nueva configuración parlamentaria y con esta nueva estructura nacional? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Entiendo que va a haber reformas constitucionales, se pretende hacer eso. ¿Qué tipo de reformas se van a hacer? ¿Hacia dónde apunta esta transformación? Por favor, Rentería. Bueno, mira, es bien interesante tu pregunta porque ella ha dicho que va a ser el segundo piso de la transformación. Aquí tenemos una avenida de buena velocidad que puso un segundo piso porque ya no cabíamos los coches. Y ella dice, parafraseando este camino, que es el segundo piso de la transformación. Y en este momento ya se está negociando en el aparato legislativo, aunque estamos en receso, está la Comisión Permanente del Congreso trabajando, un paquete de iniciativas que, por ejemplo, llaman la atención como la transformación del Poder Judicial. Y aquí es donde quizá hay un choque entre derecha y izquierda. Dice López Obrador, bueno, ¿para qué queremos este Poder Judicial que defiende a los más adinerados, que no le sirve, que no da respuesta expedita y que no da respuesta a las clases populares? Por ejemplo, se ha llegado a hablar de escoger en las urnas a los magistrados, a los ministros de la Corte e inclusive a los jueces. Hay un exministro de la Corte que trabaja dentro del proyecto de Claudia Sheinbaum que dice, no, esto sería verdaderamente terrible. Yo me quedaría con esta propuesta que quizá es la que más choca entre derecha e izquierda, pero que ahora, pues con una mano en la cintura, la próxima con el actual presidente de México lo podría lograr. Antes de darle la palabra a Darío, yo quiero que escuchemos estos detalles aquí que complementan. Luego de que los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral y el conteo rápido reflejaran a Claudia Sheinbaum como vencedora, el exmandatario Vicente Fox acusó de fraude el proceso a través de su cuenta en la red X, donde aludió a la candidata a Manuel Bartlett y a el INE. El exdignatario Fox declaró: Claudia, si sigues con tu necedad y el fraude, serás una presidenta espúrea, pero además no te vamos a aceptar. Asimismo, Fox añadió que no es que el INE no haya funcionado, es que la TADEI, o sea, la presidenta del INE, se puso en brazos de Claudia para que quede más claro, se vendió. Al no darse a conocer los resultados previos del máximo ente electoral, a la hora estipulada procedió a postear lo siguiente. Estamos hablando de Vicente Fox. No les creas. No es un error, el diablo está detrás de esta estrategia. Van manipulando la opinión pública minuto a minuto. Seamos firmes, no nos dejemos engañar, con lo que él culminó condenando poco después que son diabólicos Bartlett y se queda hecho un niño. Bueno, entonces se hablaba de fraude. Y en este contexto, Santiago Taboada, por cierto, candidato a la Ciudad de México, expresó a través de su cuenta en la red X, candidato de la derecha, su postura al respecto y al reciente resultado electoral. El candidato del PAN, Santiago Taboada, expresó la responsabilidad y compromiso que tiene con el país, otorgándose él el triunfo con la siguiente reacción: ganamos juntos la Ciudad de México. Llegó el momento de construir juntos la ciudad más segura de todo el país, un gobierno para todas las personas que no descanse ni un solo día para modernizar el metro, darle agua a las colonias y hospitales dignos. Sin embargo, luego de 6 horas de tensión, los conteos rápidos de la autoridad electoral dieron la victoria a la morenista Clara Brugada en su disputa por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eso fue uno de los resultados que estuvo más claro. Bueno, vamos entonces con Salinas. Salinas, ¿cómo es? Pareciera, según lo que tenemos entendido, es que parece que había una intención de sabotear el resultado si la cosa era más estrecha. ¿Qué crees tú al respecto, Darío? No tengo la menor duda, y así lo hemos visto también en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y en nuestros análisis sobre la realidad de América Latina. Efectivamente, hubo una estrategia montada, y esta estrategia son los últimos resortes, lo que el expresidente acaba de señalar, el expresidente panista acaba de señalar en relación a los resultados. Pero hay que estar atento porque conforme avanzan las transformaciones desde la izquierda con las alianzas progresistas, también la derecha también estará ampliando sus diques de contención para obstruir la continuidad
que en términos legales y en términos de legitimidad política tiene el camino abierto hoy día la fórmula encabezada por Claudia Sheinbaum. Pero hay que tener en cuenta que hay una derecha y una estrategia mediática guerrerista que justamente estará generando todo tipo de dificultad. No hay que olvidar, esto no puedo dejar de subrayar, que en esa estrategia obstruccionista estaba contemplada la posibilidad de un empate técnico, y ese empate técnico suponía un margen muy estrecho, cosa que no ha ocurrido. Pero no hay que descartar que seguirán insistiendo por entorpecer este resultado extraordinario, histórico, del pueblo, en primer lugar del pueblo, de la izquierda y de las alianzas progresistas en torno a la candidatura. Darío Rentería, hace pocos minutos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa Con Maduro Más, hizo una denuncia. Destacó que aún con el esfuerzo de la ultraderecha por atribuirse el triunfo con sus trampas digitales, ha logrado triunfar la democracia. Vamos a escuchar al presidente, a lo mejor que ustedes no han escuchado esto todavía allá en México, me imagino por las censuras mediáticas que todos conocemos. Escuchemos a Maduro. La campaña por redes sociales, todas las redes sociales compradas por la derecha, los bots, engrandeciendo las marchas de la oposición, diciendo que en las encuestas ganaba la derecha, mintiendo. La derecha ayer, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, hora de México, todos los voceros, la candidata principal de la derecha a la presidencia, el candidato principal de la derecha a la Ciudad de México, el expresidente de derecha, el cachorro del imperio, Vicente Fox, y todos los voceros y partidos de la derecha, hasta las 10, 11 de la noche, sabiendo el resultado de los bocas de urna, que daban un amplio triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al partido Morena, al PT, al Partido Verde, a las fuerzas del presidente López Obrador, decían que había fraude. Decían que había fraude, pero la victoria fue tan contundente, María Antonieta, tan grande, que tuvieron que quedarse callados. Y cuando salieron los resultados, la presidenta estaba ganando por 30% por encima de la candidata de la derecha. Fue un triunfo arrollador. La izquierda de México aplastó a la derecha extremista, los aplastaron. Bueno, recuerden ustedes que el presidente Maduro se va a medir el 28 de julio, así que está advirtiendo cuáles son las trampas de la ultraderecha nacional e internacional en este contexto, ¿no? La primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adelantado que continuará con los proyectos turísticos de AMLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador. Durante los últimos 6 años, varios han sido los movimientos del presidente de México que han promovido una militarización en diferentes ámbitos en todo el país, con lo que pretende acabar con la pobreza y la corrupción de manera pacífica. En el sector turístico se plantea la continuidad del aeropuerto AIFA de la capital mexicana, el corredor interoceánico y de igual manera otro de los megaproyectos como lo es el famoso Tren Maya, con el cual todo apunta a que Sheinbaum continuará adelante con estos proyectos. Me queda poco tiempo a ambos, a Salinas y a Rentería. Yo quisiera que a manera de conclusión, porque yo quería hacer una conclusión, pero no me queda tiempo, dos cada uno. Rentería rapidito, conclusión con respecto a la situación. En primer lugar, yo estoy muy agradecido, al igual que millones de mexicanos, y no se diga la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que ha recibido llamadas, mensajes de prácticamente los principales líderes del mundo. Efectivamente, yo no conocía la felicitación de su líder, pero conozco muchos tweets o mensajes de X, de redes sociales, cartas virtuales que han llegado a nuestro país felicitando a la próxima presidenta de México. Número 2, se queda corto su líder diciendo que es un cachorro de la derecha internacional, el señor Fox. Él tiene una diarrea digital, él se la pasa escribiendo inclusive con faltas ortográficas, no se diga sintaxis, redacción, no tiene la más remota idea y pues está muy enojado porque efectivamente eran las 20 horas y todavía estaban pensando en la posibilidad de que la derecha pudiera triunfar. Es decir, muy alejados de la realidad. Y concluiría diciendo que estamos viviendo pues, un momento histórico y repito que hay gente muy enojada. Pero hoy, lunes 3 de junio, creo que todos merecemos regresar en paz a casa. Hubo violencia, tenemos un grave problema
de homicidios dolosos en México, pero estoy seguro que una vez más México se convierte en un hermano mayor, no el más grande, sino un hermano mayor de toda Latinoamérica, y es un momento estelar de la vida pública de nuestro país. Un saludo al gran auditorio de Telesur y un abrazo con cariño, mi querido Luis Guillermo. Gracias, Gustavo Rentería. Vamos con Darío Salinas, conclusiones, rapidito. Darío, disculpa, ¿sí? Sí, yo quiero subrayar un elemento que es desafío para México, desafío para Venezuela y desafío prácticamente para todos los procesos encaminados a profundizar la democracia teniendo al pueblo como protagonista. Y me refiero a esa maquinaria trituradora de conciencia que genera, desde la infamia, la mentira y la traición, una forma de entender la realidad y que ha hecho de los cerebros latinoamericanos un teatro de operaciones para inculcar lo que no es real. Y eso me parece que se ha instalado en México, seguirán por esa trayectoria y no me cabe la menor duda, porque ya lo estamos viendo, que el día 28 de julio en las elecciones de Venezuela también estarán presentes. Darío y Enrique, vean ustedes el resultado de la encuesta que hicimos al principio. Ustedes escucharon la pregunta. Vamos a ver qué piensa nuestra audiencia. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también logró mayoría parlamentaria, así como en gobiernos e instituciones locales le permitirán entonces gobernar con menos limitaciones que el actual mandatario López Obrador. Pero hay grandes desafíos, como ustedes lo dijeron. ¿Qué pasará? Bueno, 29% de nuestra audiencia dice que va a alcanzar éxito. 29%. Un tercio, pues. 14% dice que la oposición lo impedirá. Yo no sé cómo, pero lo va a intentar. 14% obstáculos injerencistas. Acuérdense que, como decía Porfirio, el expresidente, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y 43% dice que va a haber respaldo popular para Claudia Sheinbaum. Interesante, la mitad piensa lo mismo. Bueno, quiero concluir. Gracias a ustedes dos. Hasta la próxima. ¿Sí? Muy amables, muy útil su participación. Buenas tardes, noches desde México. Hasta luego, pues. Bueno, ya están Gracias, Darío, también. Bueno, nos despedimos entonces rápidamente con ustedes, porque fíjense, ya las conclusiones están echadas. Lo que nos queda es la esperanza como pueblo latinoamericano, como pueblo apegado a los intereses de la humanidad, que a Claudia Sheinbaum le vaya bien en su proceso de transformación, la cuarta transformación, segundo piso de transformación, porque de eso dependerá como referencia que otros países sigan adelante buscando cómo cambiar las cosas en el mundo desde el sur.